Muy buenas, bienvenidos a CoinETV. Hoy estamos con Taher Ali, él es militante de Samidun y Al-Yudur, él es palestino, refugiado, bienvenido. Bien hallado, muchas gracias por contar con nosotros. Y con él hoy vamos a hablar sobre el conflicto en Palestina, sobre la colonización. Y la primera pregunta que te quería hacer era ¿cómo tenemos que entender la colonización en Palestina y el conflicto actual para hacernos una idea más global del asunto? La lucha palestina es comparable a todos los movimientos de liberación nacional que ha habido anteriormente bajo un régimen de ocupación. Efectivamente, lo primero que tenemos que abordar es que hay un conflicto colonial, que no es un conflicto entre dos pueblos, que no hay dos burguesías enfrentadas por controlar unos territorios y dos clases obreras que puedan estar un poco siguiéndoles el juego o víctimas de su juego, como puede ser cuando se analiza, por ejemplo, pues históricamente guerras europeas, que es en lo que se suele basar, por ejemplo, los elementos teóricos que tenemos en la izquierda revolucionaria en Europa, ¿no? para analizar las realidades. Es un proceso colonial. Si queremos buscar una comparativa, lo tenemos que comparar con la colonización francesa de Argelia, con la colonización francesa y americana de Vietnam. Esa es la analogía. No es un conflicto entre dos pueblos, sino es un conflicto entre un régimen colonial y entre un pueblo nativo colonizado. Tiene además Palestina la particularidad de que no quieren simplemente explotarnos como clase nativa para robarnos los recursos naturales, como han podido ser otros fenómenos históricos, pues como los conocidos de América, por ejemplo. En este caso es una colonización por sustitución. Evidentemente se quieren quedar nuestros recursos naturales porque quieren quedarse todo lo que tiene nuestra tierra, también su posición geopolítica, pero quieren eliminarnos. El proyecto sionista se basa en la limpieza étnica de todo el territorio, por asesinato, por desplazamiento, por los medios que sea necesario. Y este marco es muy importante y no hay que perderlo para entender la realidad del conflicto y para entender las posibles soluciones que pueda tener en un futuro. Vale, también te quería preguntar, porque vemos mucha manipulación en los medios de comunicación, incluso cuando se intenta dar un punto de vista favorable, humanitarista al pueblo palestino, que se trata siempre de diferenciar, ¿no? al pueblo que sufre, ¿no? la guerra y a los combatientes. En este caso se tiene como a Hamas la bestia negra, ¿no? Sin embargo, el pueblo palestino, pues al final es una nación que tiene su derecho a defenderse y sin embargo siempre se pone el acento en Hamas. ¿Qué podrías decirnos acerca de esto? ¿Qué se diferencia y qué son Hamas y la resistencia palestina? Pues efectivamente, como bien has planteado ya en la pregunta, se intenta hacer esa separación entre el pueblo palestino y la resistencia. ¿Por qué? Porque son tales las barbaridades que comete el ente ocupante, son tan evidentes todas las atrocidades que se cometen en esta limpieza étnica, que es muy difícil que un pueblo que se cree con unos valores humanistas y democráticos, luego pues sí, entraremos en lo que quiere decir eso si da tiempo y es pertinente, es muy difícil que esa gente que siente que tiene un corazoncito no se sienta mal y sienta una cierta empatía sobre esas pobres víctimas, ¿no? Que no se despierta al menos un sentimiento paternalista de estas personas que sufren en el mundo. Es muy necesario por eso separarla de la resistencia para intentar que esa empatía no caiga en apoyar a la resistencia de ese pueblo por su liberación. ¿Por qué se divide a Hamas? Bueno, materialmente porque es evidente que es el grupo más potente que hay en la resistencia ahora mismo en los últimos años, tiene liderazgo militar porque tienen seguramente pues el apoyo popular más grande y más medios, y esto entronca con 23, 24 años de paciencia siembra de la islamofobia por parte de las potencias occidentales, ¿no? Desde que se empieza a preparar todo esto, se producen los
los sucesos del 11 de septiembre y luego pues las invasiones de Afganistán y etcétera. Como ya hemos indicado, ya hemos enseñado al público, ya le hemos enseñado a reaccionar como el perro de Pavlov en que un musulmán es un peligro para la civilización porque es un asesinato en potencia, simplemente con relacionarlo con eso ya estamos lanzando un torpedo a la línea de flotación de la resistencia palestina. Jamás es ISIS, jamás es Al-Qaeda. ¿Por qué jamás no es ISIS? Pues para empezar, simplemente porque el número de veces en que Israel e ISIS se han atacado ha sido 0. Porque ISIS ha sido antipalestino siempre, ha asesinado a todos los palestinos que ha podido y, sin embargo, nunca ha tenido una mala acción contra el régimen sionista. ¿Por qué no es Al-Qaeda? Porque Al-Qaeda en Siria, por ejemplo, e Israel han sido aliados. Incluso eso le ha generado un problema dentro de la entidad colonial porque han hecho un esfuerzo grande por adaptar a los palestinos drusos y, de hecho, una gran parte de esta comunidad es leal al régimen colonial porque han conseguido su zona de privilegio, y cuando estos grupos de Al-Qaeda en Siria se dedicaban a decapitar drusos en Siria y estos, cuando eran heridos por la resistencia siria, eran llevados a hospitales dentro de la entidad sionista a ser curados para después volver al frente y volver a masacrar a drusos, eso evidentemente a los ciudadanos israelíes drusos pues les sentaba bastante mal y generó pues bastantes problemas serios dentro de la entidad. Evidentemente hay una diferencia abismal entre los grupos que se denominan para la prensa occidental islamistas o yihadistas para referirse a Al-Qaeda o ISIS, para los grupos que conforman la resistencia palestina. Yo creo ya, de hecho, que hablar de grupos islamistas y grupos yihadistas es un poco un engaño al público occidental. Realmente son palabras completamente huecas, que no quieren decir nada. Y si no son huecas es porque sí que se han llenado de todo el prejuicio que hemos comentado de la islamofobia. Realmente hay muchísimos grupos en el mundo, armados y no, que se relacionan o se identifican con el Islam, y eso no quiere decir que sus programas políticos no tengan absolutamente nada que ver. De hecho, si un grupo mercenario en África saca un estandarte musulmán, a lo mejor ya se le empieza a decir es un grupo yihadista, y a lo mejor no, oye, pues es un grupo mercenario que sirve a los intereses de Francia desestabilizando el Sahel para que estos países no puedan levantar la cabeza y tenga que tener tropas occidentales un poco custodiando los recursos y todo lo que tiene el territorio, ¿no? De esa forma, si caemos en unificar lo que quiere decir islamista o yihadista desde el prejuicio, nunca vamos a entender lo que es el partido como de Resistencia Islámica Hamas o la yihad islámica en Palestina. Entonces hay que entender la resistencia palestina pues como la unión de grupos, ¿no? que defienden mediante la lucha armada, entiendo, la causa palestina. Yo creo que igual que no se juzga a cualquier país que sufre una agresión, no se juzga el color de su gobierno, ni se juzga si la ideología de los militares que lo están defendiendo. En este caso sí se está haciendo, ¿no? Hay un doble rasero. En ese sentido, ¿qué más puedes contarnos acerca de la resistencia palestina y cómo se organiza o cómo...? Bueno, evidentemente, pues Palestina como pueblo colonizado y al que se intenta someter no tiene las capacidades para tener un ejército y es cuidado por su resistencia. Una resistencia que se puede parecer a lo que fue el Frente de Liberación Nacional Argelino, al Vietcong vietnamita, con la particularidad de que sí que está formada por diferentes facciones. Desde el inicio prácticamente hubo diferentes facciones que más o menos supieron encontrar una unidad dentro de la OLP, bajo un liderazgo claro, pero bueno, desde la derrota seguramente de Beirut en los años 80 y luego pues la decadencia total de la OLP, se ha acentuado más cuál es la diferencia, aunque luego los grupos, aunque estuvieran dentro de la OLP, siempre han tenido un poco su autonomía de agendas. Hoy en día la resistencia principalmente pues es Hamas, como hemos contado, seguido seguramente de la yihad islámica, y en tercer lugar, en capacidades, en potencia y en prestigio, pues tendremos al Frente Popular para la Liberación de Palestina, que es el partido marxista-leninista palestino el más importante en la izquierda. Luego hay otros grupos como el Frente Democrático, como muchas ramas de
de Fatah que sí que pertenecen a la resistencia, sobre todo, pues, por ejemplo, si están encuadradas en Gaza y no son súbditas de la Autoridad Nacional Palestina, y bueno, etcétera. Ya saliéndonos un poco de esto, ¿con qué apoyos internacionales puede contar realmente el pueblo palestino, ¿no? Porque el mundo musulmán, el mundo árabe es muy amplio y ha llovido mucho, ¿no? Desde los años 50, los años 60. Realmente a día de hoy, incluso en este momento de efervescencia y de combate y de bombardeos, ¿qué apoyos puede tener la resistencia palestina en su lucha? Tiene apoyos y voy a entrar en ellos, pero yo creo que es importante también y es síntoma del cambio de época, y yo creo que es algo que acerca más incluso a las posibilidades de la liberación de Palestina, es que la lucha se libra principalmente en el interior de la Palestina histórica. Mientras en otras épocas la resistencia fue sobre todo fuerte en Jordania y luego sobre todo fuerte en Líbano, es en este momento en el que el liderazgo militar parte no solo de tropas y de fuerzas palestinas, tropas igual sería demasiado serio, de fuerzas palestinas, sino que es que además nace del interior, ¿no? Como ha dicho Hassan Nasrallah en el discurso que se ha emitido el viernes, son las propias fuerzas palestinas las que han sido capaces de preparar esta acción y de realizarla en el máximo secreto, evadiendo la supuesta mejor inteligencia del mundo. Con todo, evidentemente, ha sido necesario un apoyo del eje de la resistencia, ¿no? Evidentemente, esto sería impensable sin el apoyo de Hezbollah en el Líbano, sin el apoyo de la República Árabe Siria, sin el apoyo, por supuesto, de Irán, de la República Islámica, y a la vez, pues, otros aliados que ha sabido cultivar y proteger Irán están ahora con nosotros en esta batalla, ¿no? Como pueden ser las fuerzas populares en Irak o las fuerzas yemeníes, ¿no? Que están asombrando al mundo después de una guerra de destrucción y masacre de tanto tiempo, después de un bloqueo tan serio, los misiles intercontinentales que se han sacado de repente de la manga. Bueno, en esto se cae mucho, ¿no? En intentar vincular, lo hemos visto mediáticamente aquí, jamás es Irán. Entonces, como se ha construido una propaganda en torno a lo malo que es el régimen de Irán, ¿qué hay de cierto en que al final se está vendiendo a que la resistencia palestina en su conjunto es un proxy de Irán? Hay una cosa que cuesta mucho entender a la mentalidad occidental, por ser la mentalidad occidental un producto del capitalismo, ¿no? Bueno, el capitalismo en Europa es la propia civilización, y en el mundo, en el resto del mundo, el capitalismo es Europa llegando. Entonces aún pueden quedar resquicios de otras mentalidades. Y algo que cuesta entrar es que un país como Irán, que ayuda al eje de la resistencia, es capaz de dar recursos a otros grupos y a otros pueblos sin esperar que luego actúen como sus criados. Es decir, las relaciones no se hacen de la forma que las hace Estados Unidos. De hecho, los grupos que pertenecen a esta coalición que digamos el eje de la resistencia tienen su propia agenda, y esa agenda puede no interesar nada a las fuerzas iraníes. De hecho, aunque Irán hace de momento un gran apoyo moral y antes lo ha dado logístico, yo estoy seguro que lo mejor para los intereses de Teherán ahora mismo no es una guerra abierta de Palestina contra la ocupación, como tampoco estoy seguro que es lo que más están deseando los libaneses ahora mismo, ¿no? Por mal que esté su situación. Cada grupo tiene su agenda y la solidaridad es lo que tiene que mover a partir de ahí. Has comentado un poco que la lucha se está llevando en el interior, pero sin embargo hay millones de palestinos refugiados, especialmente cerca de lo que son las fronteras actuales de Israel, la Franja de Gaza y Cisjordania. O sea, ¿qué papel pueden tener las comunidades palestinas exiliadas en Jordania, exiliadas pues, en Egipto, o en la propia Siria? ¿Qué papel pueden cumplir? En esos lugares
especialmente por la cercanía, pero también en el resto del mundo, ¿no? Seguramente más de la mitad de los palestinos vivamos en el exilio y tenemos un papel vital. Un papel que en primer lugar es de apoyo a nuestras fuerzas que viven ahí dentro, un papel de no renunciar jamás a nuestro derecho al retorno, no renunciar jamás a perder nuestra voz como palestinos en el exilio, poner nuestro granito de arena para que nunca jamás en el interior una burguesía corrupta pueda coger nuestro nombre y decir que son una autoridad palestina sin contar ni siquiera con la mayoría de los palestinos. Dicho esto, y aunque nuestro papel es muy importante porque tenemos que dar soporte, precisamente es eso, nosotros al final somos un soporte, la revolución se tiene que librar en el interior, no puede ser exportada. Pero igual que aquello que decía Mao Zedong del huevo y la gallina, la contradicción principal es el huevo, pero luego hay que incubarlo también, claro. A mí se me queda la pregunta, después de vivir más de 10 años de guerra en Siria, ¿no? De ataque imperialista contra Siria, si hoy Siria no hubiese sufrido esa guerra y estuviese todas sus capacidades, ¿la situación sería distinta para el pueblo palestino? Es difícil hacer historia ficción. Habría que entender que si con una Siria más fuerte, muy probablemente tendríamos una resistencia más fuerte, pero tampoco lo sabemos. Quizás también esa debilidad de Siria ha hecho a otros actores mover el tablero y tomar un partido que a lo mejor hubieran tardado bastantes más años en darlo, ¿no? Lo que sí que es seguro es que con una destrucción total de Siria sería impensable que el eje de la resistencia se pudiera haber mantenido. De hecho, si hubiera caído Siria, pues seguramente habría caído el Líbano, habría caído Irán, los yemeníes ahora estarían prácticamente exterminados y yo no sé si qué quedaría en Palestina realmente para enfrentar a la ocupación de la forma que ahora heroicamente lo está haciendo. Y a nivel de futuro, ¿cómo se puede esperar que se desarrolle esa lucha de liberación nacional y de descolonización? ¿Tiene la resistencia palestina capacidad para avanzar, para resistir, para hacer frente a Israel? Yo creo que lo que mejor responde a eso es la imagen del vídeo viral que hemos visto estos días, en las que un miliciano palestino, un fedayín, sale de entre unos olivos con un proyectil en las manos y pegándose una carrera lo deposita encima de uno de los tanques más potentes del mundo, que tiene implementados unos sistemas de seguridad para protegerlo que cuestan millones, y con la valentía y el arrojo de ir a dejarlo en la mano en el momento indicado, en el sitio indicado, eso se destruye, ¿no? Dice una canción que se canta no lejos de aquí, lo de nada pueden bombas cuando sobra el corazón, ¿no? Pues si encima del corazón tienes una bomba, aunque no sea como la que tiene el ocupante, yo creo que realmente el pueblo palestino es indestructible. A pesar de que tienen la capacidad para hacer un genocidio, ya son 10.000 muertos. En breve seguro que estaremos hablando de mucho más, pero con todo, masacrar a los 14 millones que somos se me antoja una cosa difícil, aunque solo sea por los separados que estamos. Y desde luego los que estamos a miles de kilómetros seguimos teniendo el mismo espíritu de lucha, y es algo que nosotros, por supuesto, vamos a enseñar a los hijos, y es que no somos nosotros los que viven el retorno. Yo creo que no se puede frenar a un pueblo. Antes has hablado de posibles apoyos, ¿no? De pueblos, países, grupos que apoyan al pueblo palestino en su causa liberadora. Pero yo también te quería preguntar qué papel han tenido o están teniendo países como Jordania, Arabia Saudí, Turquía, ¿no? Que muchas veces se apoyan nominalmente la causa, pero luego en la práctica vemos como que hay una colaboración, ¿no? con Israel. Hassan Kanafani, que es uno de los héroes nacionales palestinos, el gran ideólogo del Frente Popular, cuando establece las estrategias del Frente Popular y establece cuáles son los enemigos de Palestina, deja claro que no es el capitalismo, sobre todo en su fase superior, la imperialista, el sionismo mundial
Israel como sionismo en particular, que se reproduce en Palestina, y después vienen los regímenes árabes reaccionarios. Los hay de un carácter más vivamente reaccionario y los hay que han tenido pues un rol quizá más cambiante porque han sido pues igual más pequeños burgueses, más nacionalistas. Estos regímenes son por naturaleza enemigos de la causa palestina. ¿Por qué? Porque responden, por varias razones, porque responden a burguesías que se nutren de esa mutilación de la nación árabe que se hizo con Sykes-Picot y que son pues los países árabes que ahora conocemos, ¿no? A grandes rasgos. Porque tienen vínculos con el imperialismo, son adictos a ello y lo necesitan para mantenerse, la mayoría, por mucho que tengan un discurso muy antiamericano, muy antisionista, pues evidentemente pues Arabia Saudí pues un país completamente súdito, ¿no? Aunque ahora parezca que tenga ahí pues alguna actitud rebelde. Por otro lado, y seguramente el más importante, es que los palestinos, allá donde están en comunidad, son un problema de orden público. Porque son masas desheredadas con la conciencia de saber por qué están desheredadas. Tienen un potencial revolucionario que hace que a todos los líderes árabes les tiemblen las piernas. Si realmente el régimen egipcio no está en absoluto de acuerdo con que se le metan ahí 2 millones de palestinos en el Sinaí, es porque saben que ahí se va a preparar la revolución si entran, aparte del desastre y cómo quedarían de traidores de cara a su pueblo, ¿no? Los países reaccionarios árabes usan mucho la causa palestina un poco para reconciliarse con sus masas, a las que no pegan más que palos, pero que por otro lado, pues al ser tan pro-palestinas como son en su interior, pues esto les ayuda mucho, ¿no? El régimen jordano ya vio que los fedayines eran un problema de orden público y organizó el Septiembre Negro y masacró a 20.000 palestinos. En el Líbano, cuando se mudó ahí la OLP, cuando las clases populares libanesas empezaron a liar con los refugiados palestinos, ahí se vio que iba a haber un problema y se estaba preparando la revolución y hubo que inventar una guerra civil para que las clases poderosas de ese país, que en realidad era una máxima expresión de la lucha de clases, sería guerra civil en los términos que decía Marx, hubo que preparar una reacción para que todas las fuerzas burguesas machacaran a los palestinos y machacaran a las fuerzas libanesas que se estaban levantando con ellos, ¿no? Y ahí tenemos de ejemplo a George Ibrahim Abdallah, el preso político que más tiempo lleva en Europa, que está pudriéndose en Francia, tenía que haber salido incluso según su juicio farsa en 1999 y desde entonces sigue ahí encerrado. Un libanés comunista, de familia de tradición cultural cristiana, que fue un luchador por la causa palestina. Ese es el problema que tiene Palestina, que es, por su propia esencia y por las propias contradicciones que vive, es pura revolución. ¿Y qué puede suponer esta efervescencia política que podemos estar viendo ahora en el mundo árabe, especialmente? Y lo digo pensando en regímenes como el de Marruecos, quizá, pues, que mientras están colonizando el Sáhara, dan un apoyo nominal a la causa palestina, sin embargo, tienen un pacto tácito con el imperialismo, pero a su vez sus propias poblaciones apoyan sinceramente a la causa palestina. ¿Qué puede suponer políticamente en este sentido? Yo creo que a partir de la operación del 7 de octubre realmente se ha galvanizado el mundo árabe y se ha galvanizado todos los pueblos que sufren la colonización. ¿Por qué? Que en una estrecha franja de tierra, que es una llanura pegada a la playa, o sea, Gaza es la playa, no hay ni montículos, la playa con naranjos y algunos olivos y poquito más, ¿no? Y desde ahí se ha preparado una operación que ha humillado al cuarto ejército del mundo. Eso ha dado alas y ha dado una gran motivación a todos los pueblos que sufren colonización y que sufren injusticia también. Tiene una lectura clarísima, por lo que hemos dicho, que son masas desheredadas de lucha de clases. Y bueno, en casos como el de Marruecos, el propio rey, adicto al sionismo, como ha sido todo el régimen corrupto monárquico de Marruecos, ha tenido que llegar a condenar, porque tiene un descontrol de cómo las masas salen a la calle a apoyar a Palestina, que es que no se lo puede permitir, ¿no? Y más con todas las desgracias que ha sufrido Marruecos con el terremoto y todo esto, ¿no? Y cómo le
le está afectando. Pero bueno, el caso de Marruecos es particular porque seguramente sea de los más corruptos y siervos al imperialismo, ¿no? Y por eso George Habas fue a ayudar al Polisario y fue a llevarles recursos, diciendo que ellos estaban ahí en el principal frente para derribar al imperialismo en la nación árabe, ¿no? En ese extremo del Atlántico. También tiene una lectura súper interesante en el Occidente. Y es precisamente por esta lectura de lucha de clases. Si en Alemania han ilegalizado Samidun y si están deteniendo que no salga en prensa todas las semanas a decenas de jóvenes, incluso a uno le han dejado en coma la policía. Si en Francia se prohíben todas las manifestaciones, si en el Ejido la policía saca armas de fuego porque la población que sale es mayoritariamente árabe, es precisamente porque hay miedo de que la clase obrera se rebele por su eslabón más débil. Por la clase obrera migrante, y que eso realmente pueda galvanizar la lucha de clases. Es muy interesante esto que comentas, porque al final lo que estamos viendo es que, claro, el régimen o el marco imperialista, ¿no? Tiene como punta de lanza, en este caso, Israel, ¿no? El ente colonizador, que lo sufren en primera persona los palestinos, el pueblo palestino. Sin embargo, Israel también se apropió de una parte de Siria, también conquistó en su día Líbano, está en conflicto directo, y al final los apoyos que pueda tener Israel son los apoyos que le puede conseguir Occidente, ¿no? Entonces, Israel es la punta de lanza del imperialismo en este Levante, pero al final, si existe y se sostiene, es porque existen otros muchos elementos que son, pues, los gobiernos de este régimen postcolonial, ¿no? Que después de las independencias han mantenido a élites que de una manera o de otra mantienen la estructura colonial. Entonces es muy interesante ver cómo al final, pues, los que más están sufriéndolo, que son los que más interpelados están a luchar, eso puede tener unas reverberaciones políticas en muchos ámbitos. En ese sentido, creo que sería interesante, ya que ya nos hemos metido en el tema de lucha de clases y cómo se estructura la cuestión del imperialismo con la lucha de clases, para verlo más de cerca en la relación que hay entre los colonos y los nativos, ¿no? Porque muchas veces yo creo que desde Occidente se tiende a ver que una visión un tanto idealista de que si las clases obreras de Israel y Palestina se unieran, pues se acabaría el conflicto, ¿no? Porque se da por hecho que hay dos burguesías enfrentadas y eso ya en sí mismo ya está. Por lo tanto, luego vemos, por ejemplo, que una gran parte del proletariado en Israel al final son los propios palestinos, ¿no? Que son siempre los que más... los que peores salarios tienen, digo, dentro de los que tienen ciudadanía israelí. ¿Cómo se opera el marco de la lucha de clases en esta dialéctica entre colonos y colonizados, los que tienen ciudadanía, no tienen ciudadanía, que son palestino-israelíes, los que viven en Cisjordania, en Gaza? Yo creo que merece la pena remontarse un poquito al inicio de la colonización para ver cómo se estructura la lucha de clases desde que se inicia esa colonización. Es una colonización europea, primeramente pues de clases medias, con mucho apoyo de clases muy altas y que necesariamente, porque alguien tendrá que trabajar, se tiene que nutrir de clase de colonos que son clase desposeída en Europa. Para que en un primer momento, antes de que ya existiera una estructura colonial, para evitar que esos proletarios europeos que se convierten en colonos pudieran llegar a algún tipo de alianza con las clases no propietarias o con las clases desposeídas, aunque en aquel momento al menos tenían un país de referencia que había en la tierra nativa, en Palestina, digamos que se crea un sindicato racial, el Histadrut, que se va a asegurar de disciplinar a toda la clase obrera, con todas las comillas, colona, para que no pierda esa faceta colonizadora y la haga interlocutora directa con las clases más poseedoras, con la patronal colona. De esa forma se van a asegurar de que solo se emplee a mano de obra judía,
se van a encargar de que solo se compre productos a pequeños empresarios y productores judíos, luego a grandes empresarios, etcétera. Y de esa forma también contribuir desde el marco económico a la descolonización, ¿no? A la colonización, perdón. ¿Cómo se va a usar capitales para comprar tierras? Comprar tierras quiere decir pues sobornar a un señor feudal para dejar a todos los braceros sin llevarse nada a la boca. Va a querer decir tener gracias al dinero, la potencia violenta de expropiar tierras usando pues todas las artimañas y toda la violencia física y pura que te puedas imaginar. Y de esa forma crear una estructura colonial que supere esa posible estructura de clase, o sea, no que supere, que la condicione, ¿no? Digamos que toda la clase palestina se va a quedar por debajo como subhumanos y algo parecido a las contradicciones de clase se van a dar solo en el seno de la sociedad colona. ¿Cómo se va a anestesiar esto? Con el fenómeno del kibutzim, con los kibutz, con estas supuestas comunas que tanto han sido romantizadas, ¿no? En un momento dado en el que pueda haber un conflicto entre colonos, lo que vamos a hacer es crear especies de comunas donde vais a gestionar las propiedades y lo que vais a tener en común es que os vais a lucrar de lo de los nativos, porque vais a robar todos los recursos naturales, os vais a quedar con sus acuíferos, vais a quedar con sus campos, os vais a quedar hasta con sus aperos, y cuando les necesitéis le vais a usar, y cuando ya no les necesitéis, pues vais a hacer que se mueran de hambre, y si les parece mal, pues les metéis un tiro. Ese es un poco el fenómeno. De esa forma nos vamos a conseguir que no haya una conflictividad. Todo el mundo va a venir aquí más o menos con una forma de ganarse la vida. Y de esa forma siempre vamos a tenerlos separados de los nativos. Y de esa forma pues se consiguió que nunca existiera una fuerza real de izquierda, ¿no? Se habla mucho, por ejemplo, del Partido Comunista Palestino, que a partir de 1948 se llamaría Partido Comunista Israelí. Es un partido creado artificialmente por la Comintern, por la peor sección de la Comintern que había caído todavía en los paternalismos de la Segunda Internacional, pensando que la revolución es algo que exportar a países menos desarrollados, y estaba pues tomado prácticamente con judíos, ¿no? Por judíos, colonos. Yo creo que no está publicado en castellano, pero tiene un estudio muy interesante sobre la época Ghassan Kanafani, y él dice, cuando se pone a ver los congresos, todo el rato están diciendo, tenemos que ver cómo metemos árabes, Claro, es que es un fenómeno completamente foráneo a la realidad social. No porque ahí no quepa un proyecto de emancipación, lo que pasa es que si son los colonos los que lo traen, pues evidentemente va a ser muy difícil que captes al pueblo palestino, ¿no? Quizás vas a captar yo qué sé, pues a un empresario medio, a un profesional que pertenezca ya más o menos a la burguesía palestina, a lo mejor por el contacto que tengas, pues ve que no eres una mala persona o así necesariamente, ¿no? Pero nunca vas a tener un arraigo, y eso. Esta alianza de clases que hace la colonización llega hasta ahora, cuando es la patronal la que pacta con el sindicato que van a pagar a los obreros las nóminas en las huelgas generales cuando les interesa, por ejemplo, echar a Netanyahu del poder. Y para echarle usan un elemento de lucha de clases como es la huelga la huelga general para echar a un líder que se hace incómodo para los intereses de la oligarquía israelí por su forma tan torpe de llevar las cosas, ¿no? Es por eso que quien hable de proletariado israelí y proletariado palestino realmente no ha hecho un análisis serio de la situación, por desconocimiento o por racismo. En ese sentido, podemos profundizar ahí, ¿no? La lucha de clases en el contexto de Palestina adquiere la forma de descolonización y liberación nacional, ¿no? ¿Cómo se concreta esto a la hora de verlo desde Occidente? Quiero decir, ¿qué posición, digamos, tienen que tener los marxistas occidentales que tratan de favorecer la lucha de clases, digamos, por decirlo así, en Palestina? Dejar de ser marxistas occidentales para ser marxistas en Occidente. Pero bueno, más allá del chascarrillo,
el papel de un revolucionario tiene que ser apoyar a la resistencia. Lo primero que necesita hacer un pueblo es liberarse. Y una vez se libera es cuando puede haber un proceso de emancipación que lleve a unos niveles más altos, ¿no? Pero cuando te estás jugando la vida a la muerte, por eso el marxista occidental no entiende los disturbios de lucha de clases que hay en Estados Unidos y no entiende que los proletarios negros en medio del fragor cogen y cojan un televisor y se llevan a su casa, porque es que no entienden lo que es la vida de un colonizado, que tu vida no importa nada, que no tienes ningún acceso a ningún tipo de comodidad material y que seguramente por tu condición económica nunca lo vas a tener. Lo que tiene que hacer un marxista es apoyar a la resistencia palestina. Primero, porque incluso aunque quisieran montar o realizar un régimen que a ti no te parecería bien, tú no eres quien para decidir cómo un pueblo tiene que desarrollar su futuro. Y luego porque es precisamente con ese apoyo total con el que hay más posibilidades de que pueda triunfar el proyecto revolucionario palestino. El proyecto de la liberación palestina es la revolución palestina. Hemos dicho que somos desheredados, o sea, no tenemos tierras porque nos las robaron. Incluso los que viven en la Palestina histórica son refugiados mayormente en el gueto en el interior, en lo que se conoce como el Estado de Israel, pero también en el gueto de Gaza y también en los guetos de Cisjordania. La mayor parte de la población le han arrebatado todo. Si se produce el retorno, lo mínimo que pasaría ahí sería un reparto de tierra a la Revolución Cubana. O sea, lo mínimo que tendría que ocurrir, ¿no? Con todo el abanico de posibilidades realmente emancipatorias que habría. Y eso ni siquiera necesariamente choca con la agenda islámica, porque la agenda islámica, que es algo también que la gente no entiende, que piensa que el Islam es los jeques es la aplicación turbocapitalista del petrodólar digamos, a unos fundamentos, y posimperialista a unos fundamentos supuestamente islámicos, ¿no? Pero es que, ¿qué te voy a decir? O sea, la propiedad de la tierra, los intereses bancarios, la propiedad de las aguas, son cosas prohibidas o muy controladas en el programa islámico. Por eso hay fuerzas que, aunque se identifican con el Islam, son muy progresistas, sobre todo cuando estamos hablando de gente que no tiene nada. O sea, es que a lo mejor un militante de la yihad islámica tiene un programa revolucionario que alguien de un partido comunista en Europa ni siquiera se sueña en la realidad poder realizar, porque es que estamos hablando de la abolición de la propiedad privada. Luego tenemos ejemplos también de cómo países que se han conseguido liberar en una lucha de liberación nacional han caído en el poscolonialismo, ¿no? Pero eso es precisamente una de las razones por las que hay que apoyar a la resistencia palestina, para que no tenga que pactar con el enemigo, porque va a ser la burguesía palestina o los restos de la burguesía palestina, que solo se puede alimentar con la colaboración con el enemigo, la que apoye estos pactos. Porque si no tiene la posibilidad de llegar a un acuerdo con las potencias ocupantes, es que realmente nada le va a sostener en el poder. La única realidad, lo único que puede hacer una burguesía en un país colonizado es agarrarse a los colonizadores, porque son los que le aseguran que van a tener ese privilegio. Luego, cuando se queden entre iguales, se van a acabar. Por eso hay que renunciar a todo tipo de diálogo, aparte de porque es una engañifa, porque es algo completamente contrarrevolucionario. No puede haber ningún tipo de negociación más que puntualmente pues un intercambio de prisioneros o una retirada de posiciones o lo que sea. Y esto también lo dice Ghassan Kanafani, cuando un pueblo lucha por su liberación sin ningún tipo de cesión y sin ningún tipo de negociación, automáticamente da un paso de gigante hacia el socialismo. Por no hablar de que directamente la derrota de Israel supondría un varapalo tremendo para el sistema imperialista en su conjunto, y que por tanto eso cualquier persona ya no digo marxista, cualquier humanista en el mundo celebraría que el Estado de Israel desapareciera de la existencia, y que objetivamente eso va en favor de cualquier interés revolucionario. No sé si estás de acuerdo. Cualquier humanista seguramente no. ¿No? Porque ¿qué es un humanista? Un humanista es una persona que edifica, digamos, sus creencias en la Ilustración, y le encanta Kant y le encanta no sé qué. Al final va a caer
en la idea de que precisamente Europa capitalista blanca es el polo desarrollado que tiene que desarrollar a los demás, y va a haber en Israel la oportunidad de que esos atrasados bárbaros se desarrollen. Y esta es la lógica por la que supuestos progresistas ven como aceptable, aunque desagradable, o asumible, aunque sea lamentable, que se produzca un genocidio y que se maten niños, ¿no? Es como, están matando a 3.000 mujeres, pero es que, como según la concepción que tengo yo, digo que tendrían que llevar velo y en vez de minifalda, pues es un mal menor, porque en Tel Aviv se bañan en bikini en la playa, entonces merece la pena, es la civilización, ¿no? Es precisamente esa identificación humanista, seguramente sea gran parte del problema, que solo los blancos son humanos. Vale, y el tema de las diferencias, pues hemos visto mucho en los medios de comunicación, población civil, colonos, ¿no? El identificar que Israel pues son población civil, jamás ataca a la población civil, y sin embargo vemos cómo lo que se está haciendo constantemente es que los colonos se les arma, y se les arma en contra del propio pueblo palestino. Me gustaría que si pudiera ligar esto con lo que comentabas antes, ¿no? de la lucha de clases, porque al final Israel atrae judíos de todo el mundo, les da propiedad que les quita a los palestinos. ¿Cómo podemos diferenciar entre un colono y el resto de la población, si es que la hay? En la sociedad israelí no hay civiles, es una sociedad de ciudadanos soldado, y es por eso que hace salivar tanto a las extremas derechas fascistas y posfascistas del mundo. Todos basan su vida, hasta el más hippie, basa su vida en la desposesión del pueblo nativo, mantienen sus privilegios bajo la condición de que los nativos no retornen a su tierra, bajo la condición de que los nativos no compitan con ellos en un mercado de trabajo, salvo que le interese en algún momento la ocupación. Realizan su vida sobre la financiación que se recibe por ser una base del imperialismo en medio del levante árabe. Evidentemente, dentro de estos colonos, pues los hay que son más activos, que pueden vivir en kibbutz o que pueden dedicarse a nuevas conquistas en los guetos de Cisjordania, como aquellos vaqueros de las películas que cortaban cabelleras de los indios, y los hay también como aquellas películas que vivían en Boston o en Nueva York y a lo mejor no habían visto un indio en su vida, pero luego hacían la mili y iban al 7º de caballería y se dedicaban pues a hacer matanzas en los pueblos. Todos son colonos. Un asterisco. Un 20% de los ciudadanos israelíes es nativos palestinos. Esos son civiles. Hay, con todo, población migrante que se usa en algunos momentos para desatascar el mercado de trabajo, para esos trabajos más desagradables, cuando no se quiere emplear también árabes porque se les quiere, pues mejor te coges a un bangladesí o te coges a un etíope y ya le pegarás la patada cuando puedas. También son civiles. Son civiles que están en una zona en disputa, y igual que los turistas tienen que asumir el riesgo de dónde están. Pero bueno, sí que podríamos estar hablando de civiles. Aparte, también hay una minoría muy minoritaria de ciudadanos israelíes de origen judío que se sienten palestinos, que no quieren participar de la colonización, y esos también lo serían. Y tenemos, por ejemplo, ahí, por decir un ejemplo paradigmático, a los judíos ortodoxos, que igual son incluso azkenazis, descendientes de europeos, y que viven en Jerusalén, que son palestinos, y que por sacar la bandera palestina les apalean y les maltratan de todas las maneras. Es cierto que tienen el privilegio de que a ellos no les asesinen tanto, porque bueno, sería muy mala prensa, ¿no? No es lo mismo matar a sangre fría ante las cámaras a niños palestinos que matar a un solo judío askenazí, por mucho que sea palestino. Pero bueno, esos también serían civiles, desde luego. Vale, pues por ir cerrando, para incomodar un poco la posición común, ¿no? Que yo creo que se tiene en el progresismo occidental, la solución de los dos estados. ¿Cómo se ve desde una perspectiva palestina lo de la solución de los dos estados? Luego también para que se entienda qué de viable es esto y qué realista es esto, especialmente en lo que se traduciría para el pueblo palestino.
La solución de los dos estados para Israel es el aseguramiento de sus fronteras. Cualquiera que se muestre supuestamente solidario o de corazón solidario con el pueblo palestino, pero apoye la llamada solución de los dos estados, está defendiendo a Israel. Y esto es una realidad material, muy independientemente de la subjetividad que tenga. Y aquí van pues los partidos comunistas del mundo, que todavía sigue habiendo algunos que hablan de las fronteras del 67, partidos socialistas, sindicatos. Hablar de dos estados es reconocer el sionismo, es reconocer que esos colonos, por la fuerza de las armas, esas matanzas que hicieron, la Nakba, tuvieron el derecho a asentarse en esa tierra. Eso es así. Del lado de Europa, quizás desde posiciones más liberales, entendido liberales en el sentido más generoso del término, seguramente la solución de los dos estados les sirva para sentirse bien, para pensar que están dando una opción más o menos plausible, decir, así mi conciencia se va a dejar de remover por ver tantas matanzas. Con suerte volveremos al final de los años 90, donde los palestinos mueran mucho más a goteo y no haya que sentirse tan mal. Incluso, a lo mejor hasta puedo ir yo en una ONG a sacarme una foto con un niño guapo palestino y decir, ay, qué solidario soy, vamos a luchar por un mundo mejor, ¿no? De cara a Palestina, la solución de los dos estados es una puñalada por la espalda, en el sentido de decirle a los refugiados nunca vais a volver, de decirle a la resistencia os estamos copando las posibilidades de victoria, y sí es muy positivo para los sectores más traidores de la burguesía, que ven la oportunidad, como hemos hablado, de pactar con esa ocupación, de pactar con ese imperialismo y conseguir mantener su situación de privilegio, y además pues con una bandera palestina detrás para irse por las noches diciendo no, yo no soy el ministro de Asuntos Indígenas de Israel, yo soy la autoridad de Palestina. No me puedo resistir a hacerte una pregunta más de tipo militar, ¿no? Es decir, ¿cómo se lucha contra un Estado que tiene bombas nucleares? Quiero decir, porque en última instancia Israel tiene esa capacidad, ¿no?, de apretar el botón rojo, y en ese sentido eso disuade mucho a sus vecinos, a posibles grupos o países que puedan ser solidarios de la causa palestina. ¿Eso tiene un peso estratégico, histórico, con respecto a otras etapas en las que no pudiesen tener esa capacidad? ¿O verdaderamente se puede acabar militarmente, o se puede acabar con un régimen que tiene la capacidad de apretar ese botón? Bueno, esa capacidad la tienen desde hace mucho. La gente no sabe que, de hecho, Golda Meir, la fascista primera ministra de Israel, a la que ahora se ha hecho una película y todo, me imagino que para presentar a una mujer súper empoderada y feminista desde el punto de vista humanista blanco, ¿no?, de matar nativos, ya ordenó que se tiraran 2 bombas nucleares, una contra el Cairo y la otra, no recuerdo ahora si fue contra Beirut, creo, o contra Damasco, creo que fue contra Damasco. Fue realmente la Unión Soviética la que lo evitó cuando se enteró por sus servicios de información de la orden ya dada de que se dinamitara estos 2 países árabes con bombas nucleares. Hizo volar un caza Su por Tel Aviv, que en aquel entonces era completamente inalcanzable para las tecnologías de la zona, y así como aviso dijo, cuidado que igual aquí ya sí que intervenimos, y fue por eso que retrocedieron. Es una posibilidad real, siempre que te enfrentas a una potencia nuclear, pues acabar en una destrucción mutua asegurada, ¿no? Esto que se dice. La particularidad de Israel es que no es un Estado legítimo. Y esto no es simplemente una cuestión jurídica o una cuestión moral. Quiere decir que la mayoría de los israelíes están ahí solo porque les habían prometido que iban a vivir genial a costa de una tierra que era de los nativos. No es como otro país que tiene que defender su propia integridad porque no tienen otro sitio donde ir. Los israelíes tienen otros pasaportes, y los que no lo tienen, como son socios preferentes de la Unión Europea y son europeos, tienen el mundo abierto.
El hijo de Netanyahu está tranquilamente en el extranjero, mientras los hijos de los otros colonos van a masacrar y a morir a manos de la resistencia palestina, ¿no? O sea, realmente eso yo creo que no es necesariamente una posibilidad. No es necesariamente. Luego, bueno, puede ocurrir. Con los locos que hay por el mundo, quién sabe. Pero no creo que sea de la misma naturaleza de cuando un pueblo realmente se está jugando su existencia, ¿no? Israel se está jugando un poco su proyecto, ¿vale? El negocio que le está saliendo ya mal. Dicho esto, desde luego a los palestinos una bomba nuclear no nos pueden tirar porque estamos demasiado cerca. Por eso, bueno, ya he leído en prensa que las bombas que han tirado a este día en Gaza ya equivalen a 2 bombas nucleares. Pero tanto como una de golpe no nos pueden tirar. ¿Se puede derrotar militarmente a la entidad colonial? Seguramente derrotarla militarmente no se podrá, porque es demasiado potente y, como tú dices, bueno, pues tiene ahí su última ratio, ¿no? Pero no es necesario aniquilar un ejército entero para acabar con un Estado. Nunca ha pasado. Tienes que destruir la parte suficiente como para doblarles el lomo y que tengan que disolverse o negociar. En nuestro caso, pues como hemos dicho ya de la naturaleza colona, pues evidentemente puede disolverse, cada uno irse a su pueblo y pues evidentemente el que quiera ser palestino, pues invitado está siempre que esté dispuesto a renunciar a toda la estructura colonial. En la Palestina del futuro habrá palestinos judíos, como los ha habido siempre, pero no habrá ningún colono y no habrá ningún derecho nacional judío, habrá palestinos judíos. Oye, pues eso te iba a preguntar, ¿no? ¿Cuál tenía que ser la solución desde el punto de vista de un militante palestino para la Palestina del futuro? Pero yo creo que lo has respondido. Pues muchas gracias, la verdad. ¿Quieres añadir algo más que se haya quedado? Yo creo que ya lo hemos mencionado, pero bueno, aparte de demoler la estructura colonial, es muy importante el retorno de todos los refugiados para que sea real el derecho a la autodeterminación y realmente el pueblo palestino de forma democrática pueda elegir su futuro. Claro, pues mucha gente cree que hay más israelíes que palestinos en el sentido porque la mayor parte de los palestinos se les ha expulsado, ¿no? Hoy en día en la Palestina histórica la mayor parte de la población, incluidos los que están en la colonia israelí como los que están en Gaza y Cisjordania, ya son más que la población colona judía. Si luego sumamos que más del 50% de los palestinos vivimos en el exterior, pues ya somos una mayoría bastante importante como para que sea inviable el proceso de colonización. Pues muchas gracias por haber venido, la verdad. Encantado, muchas gracias por contar con nosotras y para siempre, ¿a quiénes tenéis? Nosotros simplemente queríamos acabar invitando a todos los que nos estén viendo a ver la charla que han realizado en Zaragoza, donde se explican muchas de estas cosas, algunas se desarrollan también y que yo creo que se complementan muy bien con la entrevista que hemos realizado. En cuanto esté publicada, invitamos a todo el mundo a verla y desde nuestro canal, desde nuestro humilde espacio, todo nuestro apoyo al pueblo palestino, a la lucha de la resistencia palestina, y que al final el pueblo palestino es la que está llevando la punta de lanza de la lucha antiimperialista, la lucha anticolonial, y solo nos queda ponernos detrás y apoyar en la medida de nuestras posibilidades. Hasta luego. Gracias. Casi una hora, ¿eh?